Un timbre, un tono, una idea, una persona, una voz. Soy yo. Eres tú. Voz Media Network. Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas. Muchos amigos se han acercado a preguntarme, Fabricio, esta liberación del encaje realizada por el Banco Central para la adquisición de vivienda de bajos costos implica un cambio en su política monetaria. La respuesta es no. Y no porque el Banco Central mantiene su política monetaria restrictiva por dos elementos esenciales. El primero es que tiene que mantener esta política trazada por la Reserva Federal de los Estados Unidos para mantener el diferencial de tasas de interés y evitar salidas abruptas de capital. Pero además, esta medida significa un porcentaje muy bajo de la masa monetaria y además no entraría de golpe, por así decirlo, al sistema financiero, sino que iría de manera paulatina en la medida en que se fueran cumpliendo los requerimientos que establece la última resolución de la Junta Monetaria. Pero envía una señal importante, y es que desde la varilla inicial hasta la pintura final, el sector de la construcción mueve a otros sectores de la economía, fundamentalmente a la industria, generando mayor actividad económica, creando empleo y moviendo prácticamente a toda la estructura productiva nacional. La señal aquí es que la construcción va a depender fundamentalmente de la inversión pública. Esto es una señal a el gobierno dominicano que va a tener que anticipar y darle rápido, por así decirlo, a todo el gasto de capital. Y una recomendación dada a la medida del Banco Central muy atinada, anticipándose a una potencial caída de la tasa de política monetaria a partir del segundo semestre de este año, es que el gobierno tiene que enviar a la Dirección de Compras y Contrataciones todas las licitaciones en materia de obra de infraestructura durante el primer trimestre para que la construcción comience a moverse rápidamente y así apoyar las expectativas de crecimiento económico. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al sistema educativo nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar
El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Continuamos en CAE la Noche. Este es un año 2023 que no estará exento de riesgos, aunque los principales organismos internacionales colocan a la economía dominicana como la de mayor crecimiento durante este año en torno, cuando digo la de mayor crecimiento, me refiero a la región latinoamericana. Sin embargo, las reuniones que se han estado sosteniendo en la cumbre mundial de Davos, en el Foro Económico Mundial de Davos, pues ahí hay algunos elementos donde amenazas como la fragmentación económica global, así como los tambores de guerra que todavía no terminan de silenciarse y un alejamiento de una potencial negociación entre Rusia y Ucrania, país invadido, para buscar la manera de poner fin al conflicto bélico que sigue amenazando el precio de las principales materias primas. Pues lógicamente los países tienen que verse en ese tema. Las principales amenazas, de acuerdo al Foro Económico de Davos, que enfrenta la economía global, es esta fragmentación económica global y también el tema de la desigualdad. Un estudio de Oxfam Intermón establece que el salario promedio, el sueldo mínimo de los trabajadores en el mundo, pues es igual o menor al salario que se recibía en el año 2008. Este año fue, recuerden, por así decirlo, fue el año de la crisis subprime, que generó toda esta crisis a nivel internacional, fundamentalmente por el efecto contagio de los mercados de capitales. Esto está hablando de una economía global que camina a pasos firmes con todo el tema del cambio tecnológico, la digitalización de los procesos, que amenaza con reducir la capacidad de emplear a personas, ya que muchas de las actividades que previamente desarrollaban los seres humanos, pues van a ser desarrolladas por plataformas tecnológicas. Esto, lógicamente, en un momento en que el mundo comienza a expresar una suerte de disgusto generalizado, incluso ya comienzan a emerger algunos pensamientos nacionalistas en contra de las migraciones, y hoy la migración es una de las también principales amenazas, debido a que las crisis, fundamentalmente en países de África subsahariana, en países latinoamericanos, pues está promoviendo esta inmigración hacia, digamos, los centros de mayor desarrollo económico y social. Esto está provocando al interior de las economías desarrolladas una suerte de contrapolítica que amenaza la estabilidad. Estamos viendo lo que está pasando en Francia con el resurgimiento de estos grupos nacionalistas, en los Estados Unidos y en otras ciudades del mundo, pues comienza a haber este enfrentamiento, ¿no? Que las élites, por un lado, no están contentas con lo que está pasando, cómo se están manejando los gobiernos, pero además la clase media, por el tema de la desigualdad, que está viendo estrecharse cada vez más su espacio dentro de la sociedad, está generando estas explicaciones un tanto maravillosas con el silencio de las autoridades en algunos países, estableciendo la responsabilidad de la caída de su poder adquisitivo a la contratación de inmigrantes que están dispuestos a hacer esos trabajos con salarios más bajos. Esta historia ya la conocemos y ojalá se tomen previsiones, porque en muchos casos ha terminado en conflagraciones sociales y en conflictos bélicos importantes. Si no, miremos un poco la historia en el siglo pasado. Por eso quería ponernos en contexto para ver qué está pasando con nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos, porque si bien es cierto que esta fragmentación económica internacional, el Fondo Monetario Internacional ha establecido que generaría una caída del Producto Interno Bruto Global de alrededor de un 7%, pues
hay que decir que de manera indirecta también beneficia a las economías que están cercanas de las costas de la principal economía del mundo y nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos. Por eso el crecimiento del sector de la zona franca, la inversión extranjera directa en República Dominicana durante el año pasado y la que se proyecta tiene que ver mucho también con esta nueva guerra fría en materia comercial encabezada por los Estados Unidos y China. Sin embargo, estos elementos, repito, están dando algunas ventajas comparativas a la República Dominicana. Ahora el mundo no solo está buscando quien le provea bienes y servicios al costo más bajo, no, está buscando socios confiables cuya provisión de bienes y servicios sea estable en el tiempo, dada esta nueva geopolítica a nivel global. Vamos a ver lo que está pasando en los Estados Unidos con unas estadísticas que queremos compartir con ustedes, que debe comenzar a ponernos a llamar la atención. Mira, uno de los elementos es la caída de la inflación anual al productor, que ya en este mes, en el último mes, o lo que se ha visto hasta este mes de enero, se acumuló en 6.2%, una cifra reciente que se está dando. Queremos agradecer a nuestra colega y amiga Janet Quiroz, que nos facilita estas gráficas, destacada economista mexicana, y que analiza, que es una consulta obligada a todos estos temas. Fíjense cómo la inflación anual al productor está cayendo, es decir, la inflación al productor, ¿qué le afecta? Todo el tema de la estructura productiva, tanto las materias primas y la caída en el costo de los fletes, ya se está comenzando a reflejar en la inflación anual al productor en los Estados Unidos. Esto quiere decir que esto coadyuvaría a que la inflación, el IPC, el índice de precios al consumidor, pues siguiera una senda de reducción, y esto de alguna manera pues podría apoyar la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de seguir aumentando la tasa, pero hacerlo, la tasa de política monetaria, pero hacerlo cada vez en, digamos, medidas más bajas, entre 0.25 y 0.50 o puntos porcentuales. Vamos a seguir con la próxima lámina, señor director, porque es interesante lo que está pasando en los Estados Unidos. Sin embargo, miren qué está pasando con el tema de la producción industrial. Este es unos resultados hasta diciembre. Y es que a pesar de la caída de las materias primas y todo el tema de el logístico, fundamentalmente el transporte marítimo, fíjense lo que está pasando, y es que ante unas expectativas de menor crecimiento económico para los Estados Unidos en este año 2023, pues la producción industrial en ese país es menor. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en el fondo? Como las empresas saben que Estados Unidos va a crecer menos este año 2023 que el año pasado, pues comienzan a ajustar a la baja su producción. Y ya estamos viendo, sobre todo en el tema tecnológico, que tanto Microsoft como Amazon han anunciado despidos masivos, y hoy se hablaba de que en el último semestre, pues esas empresas han, digamos, limitado su empleo en más de 60,000 puestos de trabajo. Repito, cerca de 60,000 puestos de trabajo se han perdido o se perderán en las próximas semanas por los gigantes tecnológicos, debido precisamente a estas expectativas de menor crecimiento económico en los Estados Unidos. Por eso hay que estar mirando las estadísticas norteamericanas, porque nuestro principal socio comercial, ya a finales del año pasado, se veía una reducción en las exportaciones de la zona franca en República Dominicana, un crecimiento menor a lo que había experimentado durante los trimestres anteriores. El último trimestre del 22 se vio una ligera caída en los pedidos y las ventas de la zona franca de República Dominicana hacia los Estados Unidos. Vamos a ver la próxima lámina, señor director, para seguir viendo qué está pasando con nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos, y hay que estar ahí. Miren un tema también que comienza ya a preocupar,
y es que desde el año pasado, desde el segundo semestre del año pasado, la capacidad utilizada estaba por debajo del 80%. Eso quiere decir que los Estados Unidos está trabajando, o las industrias, el aparato productivo nacional de los Estados Unidos, estaría trabajando muy por debajo de su capacidad instalada. Es decir, cuando usted está trabajando por debajo del 80% de su capacidad instalada, pues lógicamente lo que está proyectando es que va a haber un menor crecimiento económico. Y eso ya es algo que comienza de alguna manera a preocupar, sobre todo a los principales socios comerciales, porque si usted está trabajando, si su principal socio comercial está trabajando por debajo de su capacidad instalada, entonces es esperable que los pedidos que le haga a usted sean menores que lo que hacía previamente. Vamos a ver otra lámina que también acaba de salir, salió en el día de hoy, y vemos las nuevas solicitudes de apoyo por desempleo en los Estados Unidos, que cayó a tan solo 190,000 en esta segunda semana de enero del año 2023. ¿Qué significa esto? Miren, a pesar de la caída en la capacidad instalada a nivel industrial, a pesar de que los pedidos son menores, fíjense que el empleo sigue fuerte en Estados Unidos. Es decir, cuando vemos que solamente las solicitudes de apoyo al desempleo en Estados Unidos hoy, en esta semana, están en 190,000, la más baja desde el año pasado, de varios años, desde que comenzó la pandemia. Esto significa que probablemente, mientras esto siga, de que las nuevas solicitudes de desempleo se mantengan cayendo, esto refuerza la tendencia o la política monetaria de los Estados Unidos, especialmente de la Reserva Federal, para incrementar nueva vez su tasa de política monetaria. ¿Por qué? Porque el presidente de esa entidad, que dicho sea de paso, se publicó que estaba contagiado de COVID, el señor Jerome Powell, pues mira muy de cerca lo que pasa en el mercado laboral antes de tomar la decisión de aumentar la tasa de política monetaria de la Fed. Cabe recordar que la Reserva Federal tiene un doble objetivo, que es la estabilidad de precios y el aumento del empleo. Entonces, estos dos objetivos son los que mira fundamentalmente la Reserva Federal para tomar decisiones. Mientras el desempleo siga bajo, tiene espacio la Reserva Federal para seguir aumentando su tasa de política monetaria. Entonces, es probable que una nueva decisión ahora en la reunión de febrero próximo, la Reserva Federal siga mirando lo que pasa en el mercado laboral de los Estados Unidos, y si se mantiene bajo el desempleo, pues lógicamente va a seguir apretando la tuerca. Aunque, repito, cuando digo apretando la tuerca, es la tuerca monetaria, porque un aumento de la tasa de política monetaria de la Fed implica menor liquidez en esa economía. Entonces, obviamente, aquí hay que mirar qué está pasando, si la inflación sigue cediendo, hasta qué punto va a seguir apretando, porque lógicamente seguir aumentando la tasa implicaría un menor crecimiento económico esperado para los Estados Unidos. Aunque, repito, las cifras de desempleo están muy bajas, están prácticamente pleno empleo, como se dice en términos macroeconómicos, y eso apoyaría la decisión de la Reserva Federal de seguir aumentando su tasa de política monetaria. Así que ojo a los bancos centrales, al Banco Central de República Dominicana, que ha sabido anticipar el comportamiento de la Fed, incluso desde el último trimestre del año 2021, cuando la Fed decía que la inflación era un fenómeno pasajero, pues el Banco Central de la República Dominicana dijo, no me gusta esto, voy a comenzar a aumentar la tasa de política monetaria para contrarrestar la inflación. Así es que vamos a ver, esto quisimos dar una pincelada de lo que está pasando en la economía de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Además, hay otros elementos de carácter político que podrían también afectar de manera indirecta todo el tema del desempeño económico. Por eso, a pesar de que las
principales agencias internacionales, los organismos que velan por el tema económico y social proyectan que República Dominicana crecería en el entorno del 4.9%, me refiero a la última proyección del Banco Mundial. Este crecimiento no está exento de riesgos, ¿no? Como tampoco lo estuvo el año pasado. Pero hay que mirar el futuro con optimismo, pero ese optimismo tiene que estar basado en las decisiones que se estén tomando y estar ojo avisor de lo que sucede con nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Quería decir esto porque, lógicamente, hay que tomar las medidas necesarias. Aquí en Madruga, Dios le ayuda, dice un proverbio importante que hay que seguir a pie juntillas, sobre todo desde el año 2020 que llegó la pandemia hasta nuestros días, donde lo urgente ha pospuesto lo importante y hay que vivir el día a día para garantizar el crecimiento económico y del empleo, pero sobre todo cuidando lo más importante que tiene cualquier economía, que es la paz social y la convivencia pacífica. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Análisis, Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estábamos también muy involucrados. De una forma profesional. debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network. Continuamos en CAE la Noche, esta revista de análisis económico y financiero de nuestro país y que usted puede acceder a nosotros o ver este contenido a través del canal 85 de Claro TV, así como de Win Telecom y por nuestro canal de YouTube de Voz Media Network, que usted puede accesar desde la comunidad de su hogar porque este programa queda ahí para que usted pueda disfrutar el contenido cuando
tenga la disposición y el tiempo para hacerlo. Pero le decimos gracias por su sintonía, por sus comentarios. Este es un programa que entendemos ya se está convirtiendo en un espacio de consulta pues obligada de algunos sectores que ya me escriben, y ustedes ven mis redes sociales, pueden sentirse en la libertad de escribirme, hacer cualquier consulta, que en la medida de lo posible le estaremos contestando sus inquietudes. Un tema que ha, digamos, eclipsado a la economía global desde el año pasado, desde marzo, desde la invasión rusa a Ucrania, han sido las sanciones que ha impuesto Occidente a el país invasor, en este caso a Rusia, y cómo esas sanciones han afectado en mayor o menor medida el desempeño de la economía rusa. Y hay que ver cómo primero las sanciones fueron en materia energética respecto del gas natural y del petróleo, pero aquí hubo una suerte, por así decirlo, de señales contradictorias, porque si bien es cierto, por un lado, la Unión Europea puso o impuso fuertes sanciones a Rusia, pues cargueros de países vinculados a la Unión Europea pues transportaban petróleo ruso por el Mediterráneo y por otras vías hacia distintos destinos. Actualmente se le ha puesto un tope al precio del petróleo de los Urales, como se llama el petróleo ruso, que está correlacionado con el precio del petróleo Brent, que es el que se transa en los países europeos. Sin embargo, vamos a ver con las láminas qué ha estado pasando, primero con los cargueros y segundo, con cómo el precio del petróleo de los Urales de alguna manera ha ido cayendo con estos descuentos que Rusia le está dando a sus socios comerciales, le está dando ciertas preferencias, y cómo de alguna manera también esto está correlacionado con la caída de los precios del petróleo, que en estos momentos se mantiene por debajo o en la vecindad de los $80 el barril en las últimas semanas. Desde finales del año pasado hasta estos días, el petróleo se ha mantenido pues por debajo de los $80 el barril o rozando ahí esa vecindad. Y lógicamente los países como República Dominicana, que somos importadores netos de combustible, pues nuestras finanzas públicas se han visto menos presionadas luego de estos precios. Pero vamos a pedirle al señor director para que ustedes vean el juego comercial que se ha venido jugando con este tema de las sanciones europeas a Rusia, y cómo a través de algunas láminas de Robin Brooks, que es un especialista, que fue director del Fondo Monetario Internacional, director gerente a nivel global, y que le ha estado dando seguimiento a todo esto de estas sanciones que le ha impuesto Occidente a Rusia. Miren ahí cómo se distribuye en términos nominales y a quién está beneficiando la carga o el volumen de carga de los tanqueros que parten desde Rusia, ¿verdad? De acuerdo a cómo van a beneficiar a sus principales socios comerciales o a las personas que venden. Y aquí tenemos a los propietarios o a los países de donde los cargueros tienen licencia, donde proceden. Y vemos que con variaciones a nivel, digamos, del tiempo, aún hoy, en enero, en el 2023, la mayor proporción de buques que transportan petróleo ruso son de licencia griega, es decir, sus propietarios son ciudadanos griegos, y esos son los que transportan la mayor cantidad de petróleo ruso. Son tanqueros que salen desde puertos rusos por el Mediterráneo y por el Mar del Norte para transportar este petróleo que está siendo muy demandado porque tiene unos precios preferenciales. También le siguen los cargueros rusos, los amarillos que están ahí en China, y hay que decir otros, que es digamos, el gris más oscuro, pero cada día crece más un gris más claro que dice desconocido, ¿no?
aquí en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y es que hay algunos cargueros que se desconectan de sus GPS una vez llegan a los puertos rusos y no son identificables. Ay, señores, en el siglo XXI no son identificables los propietarios de esos cargueros que transportan petróleo y sus derivados desde los puertos rusos hasta Europa y el resto del mundo. Señores, miren, esos trucos ya no lo sabemos. O sea, fíjense que hay toda un discurso en la Unión Europea, ahora que está la cumbre mundial de Davos y que se está hablando de que no puede dejar que Rusia gane la guerra. Hay un discurso políticamente correcto y que todos apoyamos, porque Rusia es el país invasor y hay que defender a Ucrania y a toda su población, pero esto no necesariamente va en línea con lo que estamos viendo en términos comerciales. Y es que el petróleo sigue siendo, en temas energéticos, un bien muy valorado. Y si los rusos lo están vendiendo a descuento, pues todo el mundo quiere transportar el petróleo ruso, porque por cada tanque o por cada barril de petróleo ruso hay una ganancia mayor. Usted va, un componente de su costo de producción, usted lo va a comprar más barato y eso va a significar que usted va a ser más competitivo que sus competidores, valga la redundancia, al resto del mundo. Vamos a seguir viendo esto, porque de verdad que llama mucho la atención que todavía en enero, la mayoría son tanqueros griegos. Vamos a ver el porcentaje. ¿Qué porcentaje? Porque vimos la cantidad de millones de barriles y ahora vamos a ver el porcentaje. Y fíjense que en el caso de los tanqueros, casi un 45%, es decir, cerca de la mitad, son tanqueros griegos o cuyos dueños son ciudadanos de Grecia, empresas, por así decirlo, establecidas en Europa. En el segundo nivel, o esa franja morada que está ahí, son otros del occidente. ¿Cómo se llaman? Otros del occidente. En rojo están los tanqueros rusos, amarillo China, rosado Turquía, que ahorita vamos a hablar un poco de Turquía, de qué juego está jugando Turquía, porque cuando usted, suma tanto Turquía como Grecia, que son dos países de la Unión Europea, se va a dar cuenta que cerca de la mitad de los tanqueros que salen desde puertos rusos con petróleo de los Urales para el resto del mundo son de empresas establecidas en la Unión Europea. Pues fíjense esto, Y los desconocidos también aumentan en una proporción importante, en cerca de un 25%. Dicen que son, la matrícula es desconocida de esos tanqueros. Imagínate, unos tanqueros que son del tamaño de la catedral. Entonces, de que nadie sabe de dónde son. Pero eso es lo que está pasando. Hay un juego ahí oculto en materia de comercio internacional, fundamentalmente con el petróleo ruso. Estas son estadísticas que publica Robin Brooks ahora en enero. O sea, en estas últimas 2 semanas de enero, fíjense cómo, repito, la mayoría de tanqueros, cerca del 45%, son de matrícula griega. Y si usted le suma a eso los de matrícula turca, casi el 50% de los tanqueros que sacan petróleo desde territorio ruso al resto del mundo son de la Unión Europea o de empresas establecidas en dicho territorio. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina, que esta la traemos para que usted pueda hacerse una idea. Y aquí vamos a ver también, esta vez por millones de barriles crudo que parten desde puertos rusos y cuáles son, digamos, los principales dueños o beneficiarios de este comercio de crudo desde Rusia. Seguimos viendo que
en este caso los tanqueros griegos, más de 16 millones de barriles diarios están sacando desde territorio ruso al resto del mundo, seguido por otros del área occidental o tanqueros de matrícula occidental. Aquí tenemos también tanqueros rusos que también están haciendo fuerte actividad, pero fundamentalmente lo están haciendo hacia Asia, hacia la India y hacia China, ¿no? Aunque en China tienen oleoductos, pero fundamentalmente también están aplicando ese comercio marítimo para sus nuevos socios comerciales, que son China y la India. En el caso de Turquía también están cerca de 4 o 5 millones de barriles al día, están moviendo estos tanqueros, y también el tema de otros que no son del oeste, esos son buques asiáticos, y fíjense la proporción de tanqueros que tienen licencia o matrícula desconocida, que son ya mayor a 20 millones de barriles que han estado moviendo. Y cuando digo estos millones de barriles que han estado moviendo, pues lógicamente es importante tenerlo en cuenta. Es decir, primero está en términos, ¿verdad?, de cantidad, el que más está moviendo son los tanqueros griegos, más de unos 15 millones de barriles al día, y en el caso de los otros buques desconocidos, que también están de alguna manera una cantidad igual o ligeramente superior a lo que están moviendo los tanqueros griegos. Ahí está. Quiero traer este análisis porque vamos a ver en la próxima lámina qué ha estado pasando con el precio del petróleo de los Urales. Vamos a ver la próxima lámina, señor director. Miren aquí esta trayectoria de cómo se ha ido moviendo el precio del petróleo de los Urales. Y es que desde que pusieron el CAP, miren qué está pasando desde enero del año 2022 hasta enero del año 2023. Fíjense ya cómo en enero del año 2023 ese CAP, esa sanción que se le puso, que es la línea que está en rojo, ahí por debajo, en torno a los $60 el barril, fíjense cómo está distinto a cómo partió en enero del año pasado, que es esa línea azul que está ahí por encima de los $80 el barril. Entonces, el promedio se ha estado moviendo, que es ese azul que está ahí, se ha estado moviendo entre 70 y 84, 85 dólares, pero vamos a ver aquí esa línea gris, es el máximo y el mínimo desde el año 2007 hasta el año 2011. Es decir, se ha acotado la variación, pero lógicamente ese precio del petróleo de los Urales ha estado influyendo en que el precio del Brent y el precio también del crudo de Texas estén en el entorno de los $80. Esta mañana o esta tarde el precio del petróleo, el crudo de Texas, estaba ligeramente por debajo de los $80 el barril, que parece que es como su nuevo techo, porque aunque se ha movido en algún momento ligeramente por encima de este precio, ha estado bajando. Y también el precio del Brent, que se ha mantenido de $85 hacia abajo. Y lógicamente eso está empujado porque como el precio del petróleo de los Urales, luego de todas esas sanciones, ha ido bajando, es más atractivo y hay muchos tanqueros buscando este petróleo ruso más barato, y eso ha empujado, y eso también con expectativa de menor crecimiento económico, una menor demanda del petróleo y sus derivados, pues lógicamente ha empujado a que el precio del petróleo, tanto del crudo de Texas como el petróleo del Brent, del Mar del Norte, que se transa en Europa, esté
reduciéndose. Así es que también las sanciones están teniendo un impacto de alguna manera que hay que mirar, y el mercado internacional ha ido bajando los precios del barril de petróleo. Vamos a ver entonces cuál es el impacto ya en materia de cuenta corriente y de cuenta de capital o intercambio comercial, ¿verdad? Entonces vamos a ver la balanza comercial y la cuenta corriente de la balanza de pagos, cómo ha tenido este desempeño Rusia. Y aquí estamos viendo cómo ha ido cayendo. Fíjense que en el último, esa línea negra que está ahí es el superávit en la cuenta corriente de la balanza de pago de Rusia. Pero fíjense que ya a diciembre del año 2022, a diciembre pasado, que es la última estadística que tenemos disponible, pues digamos, ese superávit en la balanza, en la cuenta corriente, ha ido cayendo de forma importante, y también la balanza comercial, pero es importante más la cuenta corriente, porque la cuenta corriente no solo tiene que ver con intercambio comercial, sino también con flujos, ¿verdad? Con la cuenta financiera y todas las cuentas que están detrás de la cuenta corriente de la balanza de pago. Fíjense cómo ha caído. Eso está diciendo que cuando uno compara con los años anteriores, pues parece que ya comienzan a tener cierto efecto, al menos sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos, las sanciones que le han impuesto a Rusia. Vamos a ver, quizás eso explica un poco esta última posición de Rusia, que en los últimos meses ha dicho que está dispuesto a llegar a un acuerdo con Ucrania, y que de repente hay un cambio de posición, amenaza con utilizar armas nucleares y todo eso, pero parece que lo que hay detrás es que está viendo caer el superávit de su cuenta corriente de la balanza de pagos, y que podría en los próximos meses pues llegar a un punto no diferente de cero o negativo si sigue la actual tendencia. Ahí está. Pero vamos a ver ahora, señor director, ya en términos de barras, para complementar esto y hacer un análisis comparativo de qué ha pasado con la cuenta, con el superávit en la cuenta corriente de la balanza de pago, comparando la parte roja, que es la parte del año 2022, lo que ocurrió en el 2022, y el promedio desde el año 2007 al año 2021. Fíjense que desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, marzo, fíjense cómo han estado desde marzo, abril, mayo, junio, julio del año pasado, y cómo siguió octubre y noviembre, pero fíjense ya en diciembre, que el superávit de la cuenta corriente de la balanza de pago estaba por debajo del promedio histórico. Ese circulito punteado que está en diciembre, lo que está comparando es cuál ha sido el superávit de la cuenta corriente de la balanza de pago, y en buen cristiano. ¿Qué quiere decir eso? Cómo estaba el intercambio comercial de Rusia respecto del resto del mundo. Es decir, en materia de cuenta corriente, siempre ha tenido superávit, es decir, Rusia le vende más al resto del mundo que lo que le compra. Ese es el análisis que está ahí. Desde la invasión rusa a Ucrania, en marzo, esa línea roja del año 2022 ha estado bastante alta. ¿Por qué? Porque una vez se dio la invasión, aumentaron los precios de las principales materias primas. Entonces, el petróleo y las demás materias primas que Rusia exportaba al resto del mundo, a pesar de las sanciones, eran mayor. Entonces, el precio de sus exportaciones se disparó, mientras que las importaciones se mantuvieron con precios no tan altos como sus exportaciones, y por eso sus términos de intercambio mejoraron. Eso quiere decir que los rusos se forraron de dinero, sobre todo de petróleo, porque son exportadores, dado los precios internacionales luego de su invasión a Ucrania.
Pero fíjense que esto no fue igual en todos los meses y ya en diciembre, que es esa línea punteada que está ahí, ese círculo, ¿verdad? Fíjense cómo ya en diciembre el superávit, en diciembre del año pasado, 2022, el superávit de su cuenta corriente de la balanza de pagos es menor al promedio de los últimos años, de los últimos 15 años. Entonces, eso ya comienza a prender las alarmas rusas en el sentido de que las sanciones impuestas por Occidente ya comienzan a tener efecto sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos rusa. Entonces, queríamos traer este análisis porque aquí hay una suerte de... Usted va a ver que va a haber una negociación de la guerra, van a haber amenazas de lado y de otro, pero lo que está explicando es que ya la posición de Rusia no es tan cómoda en términos comerciales como lo era desde la invasión que hizo a Ucrania en marzo pasado. Es decir, las sanciones occidentales han tardado en tener efecto, pero ya lo están teniendo. Entonces, vamos a ver qué pasa con esta fragmentación económica global y por el lado del precio del barril de petróleo ya está dando efecto, porque repito, tanto el petróleo de Brent como el crudo de Texas, en el caso del el último, está por debajo de los $80 el barril y del primero en el entorno o por debajo de los $85. Así que con este análisis ahí un poco de la geopolítica y del intercambio comercial a propósito de esta cumbre de Davos que se está celebrando en Suiza, pues queríamos hacer este análisis porque muchas personas me han preguntado, pero ¿y qué pasa? Que está bajando el petróleo y que no está como el año pasado y que está bajando la inflación y que hay expectativas de un crecimiento económico menor, a pesar de que la situación, cuando uno la compara con los precios internacionales del año pasado, está mejor y que ha bajado el precio también del transporte marítimo y aéreo, de los fletes, pues lógicamente ahí está. ¿Qué está pasando a nivel geopolítico y cómo la geopolítica está afectando los flujos comerciales? Fíjense lo que está pasando con Rusia, que ya las sanciones de Occidente comienzan a tener efecto. En el día de ayer, Alemania dijo que ya había cortado totalmente la dependencia de gas natural ruso y de petróleo para sus decisiones de consumo e inversión, o mejor dicho, de consumo y de producción allá en Alemania, que es el motor de la Unión Europea. Pero ahí están los resultados y vamos a ver qué pasa en este mundo atribulado. Mientras tanto, la buena noticia detrás de todo esto es que el petróleo se mantiene estable y por debajo de los $80 el barril. Vamos a la pausa y venimos en la parte final de Cae la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma
y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Análisis. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estábamos también muy involucrados. De una forma profesional. Debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network. Y ya en la parte final de Cae la Noche queremos destacar el destacado papel que ha jugado el país en la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid, España. No solo una nueva o la inauguración de una sucursal o un banco del Banco de Reservas, valga la redundancia, de manera exitosa. Hay que decir que no es un banco que va a hacer operaciones de manera directa porque no puede, pero es como el primer paso para garantizar algunas transacciones desde el viejo continente hasta nuestro país, y es un primer paso, es un hito en la historia financiera del país. También del proyecto de Miches, que sería el nuevo polo de desarrollo turístico que ya comienza a hablar de inversiones de largo alcance, repito, de aprovechar sus ventajas en materias naturales, y que va a ser una explotación turística especial porque ya hay acueductos o se van a hacer todas estas obras de infraestructura previas para afectar en menor medida el medio ambiente. Ya se habla de acueductos por parte del INAPA, también todo el tema de manejo de residuos sólidos que se va a hacer de manera previa para una vez estén los hoteles construidos, pues ya sean, como se dice en el argot turístico, bandera azul, que se respeten los recursos naturales. Ya se está hablando de que se va a cuidar el santuario de tortugas que vienen a desovar a las playas de Miche, a Punta Esmeralda fundamentalmente, y eso ha hecho de que el desempeño en Fitur de República Dominicana sea importante, y es el stand que está siendo más visitado en esa feria. También el papel del ministro de Turismo, el amigo David Collado, está siendo fundamental porque está teniendo una mirada estratégica de lo que está sucediendo en nuestro país, que es sin duda alguna el líder en turismo en la región, y eso se debe no solo a un sector pujante, sino a un diseño y a una estrategia turística correcta que ha tomado esta administración desde que llegó, porque en medio de la pandemia, cuando estaban cerrados los hoteles, hubo una línea estratégica desde el gobierno dominicano para refinanciar, para anticipar la inversión turística, y también algunos planes para proteger a los trabajadores con un fase especial a los trabajadores del turismo. Por eso, a nadie debe sorprender este resultado, este crecimiento del sector, porque ha sido producto de una apuesta que desde el gobierno se hizo al sector turismo y hoy está dando estos resultados. Así es que felicidades a todas las autoridades dominicanas que participan en la Feria Internacional de Turismo, porque el trabajo que están haciendo se está notando y están teniendo una visión estratégica de ese sector tan importante para la economía nacional. Gracias a ustedes por la sintonía, y mañana nos volvemos a encontrar cuando sean las 7
y empiece a caer la noche.